algo que dice mi mamá que a ella le motivó a tomar ese tipo de decisiones es que el doctor le dijo, a ver señora, cuando le da la noticia, le dice, a su hijo lo tiene que preparar para la vida. Aunque se muera, lo tiene que preparar para la vida. Y la única realidad que tenemos es la que estamos ahorita sintiendo, lo tangible. El pasado, pues solamente está en nuestra memoria para recordarnos qué nos dolió y por qué no lo tenemos que hacer de nuevo. Pero de ahí en fuera no le veo más sentido. Y también para que sepas de dónde saliste. Y el futuro, pues es algo incierto. Hay muchos futbolistas que pasan por depresión, muchísimos. Yo pasé por depresión como jugador, solo que no te das cuenta porque nadie te ha dicho qué es la depresión. Pero cuando aprendes a que las cosas significan algo y tienen una razón de ser, dices, yo tengo eso y no sabía. Entonces necesito, ¿qué puedo hacer? Ok, tienes que hacer esto para dejar de que eso suceda. ¿Qué onda, plebes? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un invitado pues que yo conozco desde que estábamos pequeños, pequeñísimos. Su nombre es Abdiel Agüero. Él es psicólogo del Atlético del equipo de La Paz y lo trajimos para que nos cuente su historia. Tiene una historia muy interesante. Él pasó por cáncer en su infancia y pues diferentes cuestiones que lo han ido llevando hasta donde está ahorita. Y la verdad es alguien a quien yo admiro mucho, alguien a quien le tengo mucho cariño porque nos peleamos mucho cuando estábamos chiquitos y ahorita ya somos todos unos adultos que no nos vamos a pelear. ¿Qué onda, Bill? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto estar aquí contigo después de tantos años y Sí. que nos conocemos desde hace mucho, pero nos perdimos la pista hasta cierto punto. Así es. Pero mira, yo creo que ya van unos 10 años, no voy a spoilear tu edad, Todo el mundo sabe que tengo 30. pero ya muchísimos años y de verdad, sí éramos bien competitivos nosotros. Sí, nos Desde peleamos. primero hasta que terminamos la primaria. 6 años nos aventamos Sí. peleándonos. Y luego como que nos dábamos tregua, ¿no? De que este año como que le queríamos bajar un poquito a la escuela y ya nos calmábamos. Y luego al otro otra vez. A veces éramos amigos, después a veces éramos enemigos. Pero mira, tú tienes una historia muy interesante y de hecho cuando iniciamos podcast yo me acuerdo que fuiste de las primeras personas a las que le mandé mensaje y que yo le dije, yo te quiero tener acá con nosotros porque tú tienes una historia de cáncer infantil. Yo me acuerdo, no sé, tú dime si estoy bien o estoy mal. Yo recuerdo escuchar a tu mamá decir que de la sala donde estaban todos los niños que estaban contigo, tú fuiste el único que sobrevivió. sí, después de un tiempo pasaron, yo creo que me dieron de alta a los 5 años de las quimioterapias y de ahí solo quedábamos 2 sobrevivientes hasta los 11 años. Falleció el otro, que éramos 2 y de ahí ya pues solamente quedé yo de esa generación de niños con cáncer que había. ¿Cáncer en dónde era lo que tenían? Leucemia linfoblástica aguda se llama. ¿Qué viene siendo? Cáncer en la sangre. Wow. Sí, es cáncer en la sangre. ¿Y cómo se dio cuenta tu mamá? ¿Te ha contado la historia? ¿No las puedes contar? Sí, se dice que no hay mayor placer en el hombre que contar su vida a alguien más. Entonces, no lo hablo desde el ego, pero sí, sí me siento feliz de poder contar lo que me sucedió porque le pasa a mucha gente también. Y eso inició a los 2 años con 4 meses. Fue muy difícil a mi mamá darse cuenta de cómo su hijo tenía cáncer porque estaba bien chiquito. ¿Cómo se dio cuenta? Dice que de pronto yo no jugaba como un niño normal. Yo no salía, me la pasaba acostado, no me gustaba estar con otros niños, le decía que siempre estaba cansado. Cuando caminábamos media cuadra ya le decía que me cargara. Y a ella se le hizo muy extraño y me llevó con mi pediatra de cabecera. Y ahí fue donde empezó todo el circo del cáncer y la revolución que causó en nuestra vida. Ahí todavía no estaba tu hermano, Diego. No, fíjate, de hecho, mi mamá ahí era mamá soltera.
Entonces ella sola era la que se estaba aventando el tiro del cáncer. del cáncer. Ni siquiera la familia de tu papá la apoyó ni nada. No, nunca me ha dicho exactamente qué pasó porque creo que es algo muy de ellos. Okay. Tampoco nunca me habló mal de la familia ni de él. Yo me reencontré con él ya unos años después y hasta hace poco teníamos buena relación. Él acaba de fallecer hace como unos 8 meses, pero ya teníamos buena relación. Pero sí, mi mamá se aventó en ese rato como la situación esa de resolverla. Okay. Entonces 2 años, 4 meses tenías tú, se dan cuenta y empieza todo este proceso. ¿De entrada le dijeron que el cáncer era abrasivo o fue como que agarrando fuerza conforme fue pasando el tiempo? Fíjate que ya fue detectado tarde. Okay. Entonces mi sangre ya estaba invadida al 86%. ¿Quiere decir que a lo mejor y naciste con él? ¿Puede pasar? No, se puede suponer, pero es muy difícil en un niño. No nací con él, pero mi abuelo ha sido agricultor desde siempre. Entonces se puede explicar como que había fertilizantes, pesticidas en la casa, de lo que él sembraba y todo esto. Y se piensa que por ahí pudo haber una contaminación de niño y fue lo que detonó el cáncer. Pero si bien el cáncer es algo que se puede detonar en una persona o lo puedes tener ahí toda la vida, pero nunca se detona. Y a mí me tocó, el que sí. Ok, puede ser que ya lo traías genético y el fertilizante y todo lo químico que manejaban, pues, lo Sí, detonó, lo explotó. Ajá. ¿Y luego qué prosigue después de esto? ¿Qué empiezan a hacer? Después de ahí, pues el pediatra le dice, ¿sabe qué? Su hijo está muy, muy enfermo, necesita llevarlo rápido al hospital. Y de ahí me empezó a atender un doctor que es de los mejores oncólogos hoy en día aquí en Sonora y en México. En ese momento creo que apenas él estaba iniciando. Se llama Gilberto Covarrubias. Y él fue el que se hizo cargo de mi caso. Empezaron rápido a hacerme quimioterapias, exámenes de sangre, todo eso. Pero hasta cierto punto era un volado porque no se sabía si iba a responder bien, no se sabía si podía soportar las quimioterapias porque has de saber que es algo muy doloroso. Pero iniciamos con ellas y empecé pues no a mejorar, pero sí como que se detuvo, ¿no? Como que se calmó. Se quedó ahí, ya no avanzó, pues. Y tu mamá sola todo el proceso. Sí, después de ahí conoce a mi padrastro, que ahorita yo lo veo como mi papá, y empezaron a ser novios y todo eso, y él fue el que se acercó a ella y le ayudó un poco a pasar la situación en la que estábamos viviendo. Pregunta incómoda, por ejemplo, tú que tuviste un padrastro y tuviste la relación con tu padre, ¿nunca los mediste a ellos? O sea, para ti cada uno tiene un lugar especial en tu corazón, por ejemplo. Sí, sí, porque eso va a depender mucho de la madre. Ok. Y como ella como madre nunca me habló mal de mi papá. Nunca me dijo que él se fue y me abandonó, que nos dejó con cáncer. Eso yo ya lo entendí y lo perdoné y me liberé de eso cuando ya tuve la edad adecuada, ¿no? Pero mientras mi mamá nunca me dejó esa carga en mi corazón, como de guardar ese resentimiento, ¿sí? Entonces, cada uno es importante porque uno me dio la vida y el otro la sostuvo, Wow, ¿no? qué bonito está eso. Entonces, los dos son importantes y cada uno a su nivel de acompañamiento en mi vida tienen un lugar especial. Pero en sí son especiales los dos. ¿Él te buscó o tú lo buscaste a tu papá? Lo necesitaba para que firmara unos papeles de una visa, perdón. Y ahí fue donde lo vi por primera vez ya más consciente, porque pues cuando estás niño no puedes darte cuenta de muchas cosas. Ok. Ahí lo vi más consciente, platicamos un poco, como que él pensaba que yo tenía algún resentimiento, yo tenía 16 años. Y tú como si nada. Sí, fíjate, ya lo había perdonado, yo creo que siempre he tratado de sanar mi interior
desde hace mucho tiempo fue algo que me atrajo. Y cuando lo vi, yo notaba en él esa carga. Y él como que quería justificar lo que había hecho. Pero yo no necesitaba justificación. Yo ya lo había perdonado y decidí quererlo como papá, no como sus errores, ¿no? Ujú. Entonces yo ahí le dije que no se preocupara, que no me siguiera hablando de esas cosas, que yo no le guardaba rencor y que se sintiera tranquilo, que yo había tenido una buena vida y que lo había perdonado y que no tenía ningún resentimiento. Yo siento que eso lo liberó mucho. ¿Y él qué te dijo? No recuerdo exactamente la escena, pero yo considero que sí se liberó porque después empezamos a tener una mejor relación. Ya te empezó a buscar él más seguido. Sí, me mandaba mensajes todos los días. Mi esposa y yo Ah, como que a veces, ay, es medio castroso, ¿no? Que todos los días stickers de esos como de la de- tía, del ¿no? Piolín. Sí, del Piolín, que buenos días y esto. Pero, pero como que ya se liberó él y decidió hablarme. Ok. Entonces viviste este proceso con tu mamá y ahí fue donde entra tu padrastro que también conoce a tu mamá y que es el apoyo que ustedes tienen y te dan de alta hasta los 5 años, comentas. Mira, me dieron de alta, ya me dejaron de dar quimioterapias a los 5 años, Ok. pero me dieron de alta hasta los 18 años. Y en ese proceso nunca regresó el cáncer. No, Siempre no, estuvo en remisión. siempre. Sí, siempre estuvo en remisión. Yo me acuerdo que tú me llegaste a contar cuando estábamos en la primaria que a ti te ponían como unas agujas en la médula, me acuerdo, para poder sacar la sangre de esa parte y poder ver si no había cáncer ahí. Como que era como la central, por así decirlo, ¿no? Y durante todos esos años siempre siguieron haciendo eso mismo. Sí, siempre. Sí, después la quimioterapia va precisamente en la médula. Ok. Entonces, es una aguja que tiene como, en ese momento tenía como si fuera un tornillo para girar. Ay, Entonces, ajá. por eso te digo que es algo muy doloroso. Y por ahí te sacan la muestra de médula para ver cómo está y también te ponen el medicamento en la médula. Cuando te ponían el medicamento, ¿cómo te ponías tú? Fíjate que se sentía algo como muy frío en el cuerpo, que te Por recorría, dentro. ajá, que te recorría por todo el cuerpo. De eso sí me acuerdo. De ahí en fuera recuerdo pocas cosas. Pero después te quedan dolores, fantasmas, de pronto tienes sensaciones iguales, pero es que tu cuerpo se queda con esas sensaciones, Ujú. pero ya no las tienes, ya no las pasas. Y eso sí me quedó. Ya hasta hace un tiempo dejé de sentirlas, pero todavía ya jugando profesionalmente, seguía sintiendo ese tipo de cosas. ¿Cuándo es cuando empiezas a jugar profesionalmente? Yo me acuerdo que en la primaria ya te gustaba el Ajá, fútbol, ya lo jugabas, ya era sí. como que algo importante para ti, tú ya te mirabas así, te visualizabas de esa manera. Pero ¿cuándo empezaste así de que ya a partir de este momento ya estoy haciendo mis pininos, por ejemplo? Es que es algo bien raro. Es algo que nunca esperas. Yo Pero que en, si querías. sí, pero yo no sabía que existía lo profesional. Yo ni siquiera Ah, veía fútbol. De hecho, ahora veo pocos partidos en la televisión. Me gusta jugarlo, casi no me gusta verlo. De hecho, tu papá fue el primero sí. que me enseñó a jugar fútbol. Yo me acuerdo que iba a la primaria y nos daba sus clases de pases, Ah, y sí. él fue el primero que me inculcó el fútbol. Después de ahí, un amigo del salón, Martín, ¿te acuerdas de él? No, creo que no. El Ticho, ¿te acuerdas? No. Bueno, uno de ellos, su papá tenía un equipo de fútbol y me invitó, Ok. pero fue después de que tu papá ya me había enseñado. Entonces, yo lo jugaba porque a mi mamá le dijeron que tenía que hacer algún deporte. Por Para, lo mismo del cáncer. claro, Ok. sí. ¿Tiene alguna explicación esto? Sí, que te integres más a ser un niño normal, ¿sabes? Ok. A regresar a la normalidad, que tu cuerpo empiece a moverse como un niño normal, este, que sudes, que gastes energía, que consumas buenos alimentos, que empieces a tener una vida más normal, porque hasta esa edad mi vida no era nada normal. Tú te llegabas a sentir excluido de todo. Tal vez no excluido, pero sí con pocas ganas de hacerlo.
porque los medicamentos que me ponían eran cosas que te dejaban muy cansado. Te tira el cabello, ya sabes, ¿no? Sí. Pierdes energía, no tienes ganas de levantarte. Entonces imagínate un niño que en ese tiempo es cuando más energía tienes, cuando andas imparable y todo eso, y pues a mí no me pasaba eso. Entonces era para reintegrarme a ser un niño normal. Oye, ahorita que comentas eso, obviamente no hago una comparación del cáncer y problemas mentales, ¿no? Pero prácticamente sientes lo mismo, o sea, con los medicamentos que te dan es como que sientes que no te quieres levantar, a lo mejor no se te cae el cabello, pero ni siquiera tienes ganas de bañarte, ni siquiera tienes ganas de comer, y luego lo que dices tú de que tratan de darte una vida normal, también es como que, pues sigue tu vida, ¿sabes cómo? O sea, haz tu vida, sal con amigos, ten una red de apoyo, pero lo que uno quiere nomás solamente es estar como que en cama y ya. ¿Tú cómo superaste eso? O sea, ¿cómo hiciste para que te dieran las ganas de querer hacer las cosas? ¿O solamente hiciste las cosas sin tener las ganas y en el proceso vinieron esas ganas? Sí, fíjate que a los jugadores que trato normalmente ahora que soy psicólogo deportivo, les digo que la disciplina siempre es lo más importante. Y yo fue algo que aprendí de niño, con cosas, tender tu cama, guardar tus juguetes, ser ordenado, hacer tus tareas, pues mi mamá era mi maestra, entonces tenía que hacer las tareas. Aprendí el valor de la disciplina. Y la disciplina es una decisión. Okay. Entonces, a veces no tienes ganas de ir al gimnasio, pero así sin ganas, ve y haz gimnasio. Y tenemos que aprender a modificar nuestros hábitos, porque los hábitos son algo que están todos los días. Tú creas o buenos hábitos o malos hábitos, pero no puedes estar en un punto medio, no existe. Entonces, la disciplina te ayuda a hacer las cosas cuando no tienes ganas. Y yo llegué a ese punto y mi mamá me decía, así sin ganas, pero levántate. Así sin ganas, pero hazlo. Algo que dice mi mamá que a ella le motivó a tomar ese tipo de decisiones es que el doctor le dijo, a ver señora, cuando le da la noticia, le dice, a su hijo lo tiene que preparar para la vida. Aunque se muera, lo tiene que preparar para la vida. Entonces mi mamá empezó a tomar esas decisiones pequeñas, ¿no? De sin ganas, pero levántate. Ordena tu cuarto, tiende tu cama. Aunque yo estaba sin energía, después de una quimioterapia, cansado. Y en esos pequeños detalles es donde empiezas a adquirir disciplina. Y empiezas a decir, sí, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, sí es muy parecido el cáncer a una enfermedad mental, es muy parecido, porque destruye todo lo que está a tu alrededor, lastima a personas que están a tu alrededor también, pero lo que yo sí creo también que es muy importante es el hecho de tomar la decisión de hacerlo cansado, de hacerlo sin ganas, porque a la larga vas a adquirir un hábito y cuando adquieres un hábito lo haces casi en automático. Con inercia. Exactamente. Entonces lo importante es crear hábitos positivos, porque te repito, si no estás creando hábitos positivos, estás creando hábitos negativos. O sea, eso que dices tú de que no existe punto medio me resonó mucho. O sea, si no estoy haciendo hábitos positivos, a fuerza estoy haciendo hábitos negativos. Claro, porque algo estás haciendo. O sea, no existe el no estoy haciendo nada. Exactamente. No existe el no estoy haciendo nada. Eso es imposible. Okay. Porque el no hacer nada es hacer algo. ¿No? Y suena muy loco, pero así es. ¿Sabes? Ok. Oye, entonces en este proceso de cáncer, yo recuerdo que tu mamá nos contaba mucho esta historia de que habían unas personas que oraron por ti, todo ese rollo. Pues nuestro podcast no es muy espiritual que digamos, ¿no? Pero estaría padre mencionarlo, ¿no? De que pues ahí hubo una fe de tu mamá, ¿no? De que les ayudó mucho a eso, a que pues
les dio la fuerza para eso, vaya. Y eso también ayuda mucho en un proceso de cáncer, el creer en algo, ¿no? Sí. Y también en un proceso de una enfermedad mental, el creer en algo también, lo espiritual, es algo muy importante. ¿Cómo consideras tú que a ti te motivó eso? Porque tú eras un niño, ¿no? Sí. ¿Recuerdas algo? O sea, ¿recuerdas ciertas cosas del cáncer cuando recién empezó? ¿O a qué edad ya empiezas a recordar tú? Mira, yo empecé a darme cuenta de que era diferente, pero no sabía por qué. Uh-huh. Pero yo recuerdo que no me dejaban de comer, que es muy dañino para el cáncer, enlatados, por ejemplo. Tampoco salchichas. Ah, sí sabía que las salchichas sí son malas. Todo ese tipo de cosas yo las tenía prohibidas. Maruchan, por ejemplo. Okay. Entonces, yo veía que mis primos comían maruchan y yo quería, no, tú no puedes comer. ¿Y podías comer comida chatarra o no? Sí, pero muy poca. Muy poca. De preferencia no. Pero pues era niño, obviamente me tenían que dejar dulces o algo. Uh-huh. Pero en poca cantidad. Mi mamá me llenaba mis biberones de jugo de betabel con alfalfa y así de... Mejor nadota. Sí, así. Entonces, como que crecí sabiendo que era diferente, Uh-huh. pero no Sin por saber qué. cuál. Ajá, no saber por qué. Okay. Pero sí sabía que era diferente. Por los tratos que me daba mi mamá, pues mi mamá Ajá. fue mi maestra 4 años de 6 en la primaria. Que no era muy común, ¿verdad? O sea, no era tan común que te dejaran ser maestro de tu Ajá, propio hijo. Exacto. Entonces ahí te dabas cuenta que había un trato especial Exactamente. también. Sí, eso pasaba. Pero yo seguí dándome cuenta. Y mira, hoy en día yo me doy cuenta que soy diferente. Uh-huh. Como todos lo somos. No estamos metidos en una cápsula idéntica, todos. Somos distintos por cómo crecimos, por las cicatrices que tenemos en nuestra vida, pero de eso se trata, o sea, ¿por qué queremos ser iguales? ¿No? Exacto. Y entonces ahí entra la fe que te comento. Ajá. Fíjate que la fe llegó porque unas personas oraron por mí, bueno, orar, rezar, como muchos lo pueden llamar, al hospital. Ellos fueron a orar por enfermos. No recuerdo si eran testigos de Jehová o mormones, pero no eran cristianos ni eran católicos. Okay. Y es algo muy extraño porque al final nos hicimos cristianos, ¿no? Pero mira, la fe no tiene nada que ver con una religión. Exacto. Y a veces optamos por quitar esas palabras de nuestro vocabulario porque pensamos que si decimos fe es que somos religiosos. Uh-huh. Pero la fe no tiene nada que ver con eso. Jesús no tiene nada que ver con la religión. Exacto. La misma religión fue quien lo asesinó, ¿no? Entonces, él para nada deseaba que lo enfrascáramos en una religión en sí. Y yo creo que conocí a Jesús de esa forma. Lo conocí de unas personas que nunca me hubiera imaginado, o mi mamá que les permitiera orar por su hijo enfermo, pero dice mi mamá que en ese momento ella decía, bueno, pues si ya lo intenté todo, ¿qué más da que lo hagan? Pues al final y no pasa nada y ya. Uh-huh. Y ellos empezaron a orar por mí y las personas le decían a mi mamá que, bueno, ya oramos por él. Dice que yo empecé a sudar mucho y su hijo ya está curado, que le dijeron, ¿no? Pero dice mi mamá, pues que te digan eso cuando tu hijo ya tiene la sangre invadida casi al 100%, se detectó tarde, le han dado quimios y el cáncer no retrocede. Pues es algo loco y sin sentido. Entonces les agradeció y ellas se fueron. Lo curioso es, fíjate que nadie más dejó que entraran a orar a los cuartos de los otros niños. Y eso es algo que a mí me ha hecho eco toda la vida. O sea, ¿no dejaron entrar el hospital o ningún papá dejó que oraran por su hijo? Ningún papá. Wow. Porque como teníamos las plaquetas bajas, nos podíamos enfermar. Si alguien venía con alguna enfermedad, se nos podía pegar. Entonces, no sé si fue un acto de fe o irresponsabilidad de mi mamá. Pero funcionó. Pero funcionó. Entonces, normalmente así actúa la fe.
no tienes explicaciones, no tienes tampoco, no tiene mucho sentido el hacer las cosas, pero así funciona la fe, como brincar al abismo con los ojos cerrados, ¿no? Y eso fue lo que hizo mi mamá. Oye, que también eso habla de que tu mamá pues ya no tenía muchas esperanzas, Claro. porque para dejar entrar a alguien en un proceso en el cual tú estás en la quimio, como tú lo comentas, o sea, tus plaquetas están bajas, y dejar entrar un desconocido que ni siquiera tiene las mismas creencias que tú, a orar por alguien, pues qué tan desesperado estás, ¿no? Claro. O sea, qué tanta esperanza rota ya tenía tu mamá. Así es. A la torre, eso está bien poderoso, está bien interesante. Sí, y al día siguiente me hicieron los estudios de sangre y de médula y todo. Y dice mi mamá que después de que me los hacían en la mañana como a las 10 y después vinieron todos los doctores y enfermeras a llevarme otra vez. Entonces no le explicaron nada a mi mamá y ella dijo, oye, pues ¿qué pasó, no? Y después de ahí sucedió lo menos esperado, que me volvieron a hacer los exámenes y, oiga, pues es que no sabemos qué pasó, pero pues es como si él nunca hubiera tenido cáncer, ¿sabes? Y tu mamá no les dijo, vino alguien y oró. En ese momento dice ella que fue lo que menos pensó. Ella estaba feliz, extasiada, Sí, mi hijo no tiene claro, cáncer. porque dice que cuando recibió la noticia, ella sintió como que la tierra se la tragaba, ¿sabes? Ajá. Ella nada más escuchó cuando el doctor le dijo, su hijo tiene cáncer. Y de ahí no recuerdo qué me dijo, no recuerdo qué me explicó. Yo escuché como un sonido en mis oídos y ya. Entonces, después pasas de eso a otro punto donde dicen, ¿sabes qué? Pues que no sabemos qué pasó, pero pues ya no tiene nada. Entonces, ahí pasó lo improbable. Exacto. Sí, y por eso yo creo mucho en los milagros, porque no tienen nada que ver con una religión y es un acto tuyo personal de fe. Y no tiene nada que ver tampoco con un método, ni con, tenemos que hacer estas cosas, como que, no sé si me explico. No, sí. No tiene nada que ver con, es que te tienen que echar esto y te tienen que hacer lo otro y 3 veces decir esto y así, ¿no? Te voy a decir por qué eso no tiene lógica o por qué yo creo que Dios no lo ve así. Porque cuando tú encuentras un método, dejas de confiar en el que hace el milagro, ¿no? Y empiezas a confiar en el método. Claro, empieza a confiar en el método y debemos de saber que el proceso de cada persona es distinto. Wow. Entonces, yo no conozco a nadie que tenga una vida como la mía, por ejemplo. Exacto. Yo creo que tú tampoco conoces a nadie que tenga una vida como la tuya. Entonces, a eso me refiero, que los procesos son diferentes. Y no podemos decir primero es A, luego es B, luego es C. No, a veces es primero Z, luego Y y así. Pero pues eso es lo mágico y lo increíble, ¿no? Que sin esperar llevas una comunión con eso que crees, o llámese Dios o universo o lo que cada quien crea. Es esa comunión y esa cercanía que tienes lo que te permite encontrar tu proceso, ¿no? No el del otro, no el de este o aquel, tu proceso. Oye, entonces ahí podríamos llegar a caer en esto, lo que comentas tú, de que ¿por qué queremos ser todos iguales? A mí me pasa mucho que yo, como que tengo un diagnóstico, ¿no? Que es un trastorno mental. Yo me enojo mucho yo soy muy honesta, me enojo mucho y le digo mucho a mi mamá, a mis amigos, es que yo no quiero tener esto, o sea, yo no quiero que tener un diagnóstico, yo quiero ser normal. Pero ¿por qué queremos ser normales? Si nadie es normal, a fin de cuentas, ¿me explico? Todos tenemos una historia de vida diferente y es lo que dices tú, o sea, ninguna historia de vida se repite. Y si algo ha ido en nuestra vida y llevándonos es porque es el proceso individual de cada quien, que es lo que tú comentas. Así es. Entonces está súper interesante lo que estamos aprendiendo. Sí, ¿no? Me estás dando unas cachetadas, guajolote, y eso no me está gustando. Eso no me gusta. Qué bueno. Oye, y entonces, ¿dejaste de sentir que eras un niño diferente o nunca pasó eso? No, nunca pasó, y conforme fui aprendiendo más y estudiando y creciendo, me di cuenta que siempre tuve razón. De que no eras alguien. De que nunca fui
lo normal que tú dices que no existe, porque cuando decimos quiero ser normal, ¿a qué te refieres? A la normativa, a lo común, a Pero lo... ¿a la normalidad de quién? O sea, Exacto. llegas a un punto donde cada persona tiene una normalidad suya, cada familia tiene una normalidad, pero no estamos hechos con un molde, nadie, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuándo inicias a jugar fútbol profesional? Mira, fue algo muy raro. Yo siempre digo que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. La suerte es cuando la oportunidad, ok. Y yo siempre me preparé, no sabía para qué, Pero te pero preparaba. me preparaba. Cuando me ponían a hacer los ejercicios, tu papá, yo me acuerdo que tenían no sé cuántos años y que sería como 8, por ahí. Yo me acuerdo que me concentraba para hacerlo bien. O siempre, los dos fuimos bien competitivos, siempre. Entonces siempre queríamos ser el primer lugar. ¿Por Sí, qué? ¿no? No sé. Pero ya teníamos eso, o sea, ya estaba en nuestro ADN competir. Exacto. Y siempre queríamos hacer lo mejor posible, Ajá. ¿no? Entonces, ¿Y quién ganaba, tú o yo? Como que unas veces sí, tú, otras como veces... que en algunas cosas, pero yo me acuerdo que tú siempre fuiste muy buena para hablar. Ajá. O sea, siempre Y fuiste tú muy en buena. el deporte. Y yo en el deporte. Sí, la neta, sí. Pero tú siempre fuiste buena. Creo que una vez competiste, ¿no? En discursos o algo Sí, así. yo hacía muchas cosas muy raras así. Ajá, sí, sí. Pero mira, igual todo eso te ha servido para este momento, ¿no? Entra lo que acabas de decir, donde entra la preparación con la Ajá, oportunidad. así es. Bueno, continúa. Y fíjate que fue muy raro porque yo jamás me imaginaba que en el fútbol te pagaban por jugar. Nunca. No te pasaba por la cabeza. Nunca. Yo no sabía. Mi familia, nadie jugó fútbol nunca. Ok. Nadie. Hermosillo es una tierra de béisbol. Exacto. Fue algo muy raro. Y recuerdo que antes se usaba que los visores de fútbol iban a canchas de tierra, en lugares bien remotos, y veían jugadores del barrio, ¿no? Ok. Eso pasa cada vez menos hoy en día. Ok. Pero antes era muy usual. Ahorita, ¿cómo se maneja? ¿Es más por palanca, más...? No, ahora cada equipo tiene sus fuerzas básicas o como sus escuelitas. ¿Y cómo llegas a una fuerza básica? Fuerzas básicas por aptitudes, pero a una escuelita llegas pagando. O sea, hay una mensualidad que pagas, le enseñan a tu hijo a jugarle. Pero cuando vas del barrio, juegas a lo que se te viene a ti en la mente. O sea, no hay un molde, ¿sabes? Y eso es bueno. Ya conforme vas creciendo, sí tienes que aprender otras cosas. Pero yo creo que de inicio, en el ADN de un niño es jugar. Jugar y jugar y jugar. Y va a desarrollar sus habilidades, ¿no? Entonces yo recuerdo que atrás del BH Plaza Grande, creo que ya ni existe ese, había como 3 canchas llenas de vidrio y de tierra. Y llenas de... Buenas. Sí, cholos y... Había de todo. De todo. Ay, fíjate, no me acordaba eso, pero yo inicié también jugando en un equipo en el Hoyo de Bonilla, en el Basurón. Sí, cerca de mi Imagínate. casa. Sí, ahí inicié a jugar en una canchita. Sí. Y por eso te digo que es algo tan extraño. Después de ahí vino un visor de Guadalajara del Atlas, ¿no? Si a mí me hubieran dicho en ese momento que estuve en la cama del hospital de que iba a pasar todo esto, nunca lo hubiera creído, ¿no? Y me acuerdo que algunos niños de ahí del equipo dijeron, hey, vino un visor de Atlas. No había redes sociales, no había nada. Entonces, si tenías la suerte de ir cuando él llegaba, pues por lo menos ya te iba a ver, ¿no? Entonces eran más grandes que yo, todos, por lo menos 2 o 3 años. Y cuando por fin me animé a ir y perdí el temor, me dijo el visor, no, tú no, estás muy chiquito, ya pasaron los de tu edad. Híjole, pero quédate aquí y siéntate para que veas, me dijo. Y él estaba sentado en una silla y me senté al lado de él. Se lastimó uno de los que estaban ahí y me dijo, ¿de qué juegas? De defensa. Ah, pues me falta uno, métete. Y me metió. Después de ahí duramos como 1 hora jugando, ya ni se veía, estaba todo oscuro. Y me acuerdo que mi mamá fue por mí tarde ese día. Wow.
Y esta persona se quedó esperando a mi mamá. Y ya cuando llegó, ¿qué pasó, mijo? ¿Quién es él? Y ya, no, pues viene de Atlas y así. Sí, señora, ¿sabe qué? Su hijo me gusta cómo juega. En un mes le vamos a hablar para que vaya a Guadalajara, si usted lo deja, para que haga una prueba. Que si esto era imposible, la siguiente prueba era aún más imposible, porque eran como 1,000 niños, y de los 1,000 niños solo nos quedamos 3. O sea, era algo aún más imposible. La respuesta de mi mamá, yo tenía 11 años, apenas llevaba jugando, no, tenía 13 años, apenas llevaba jugando fútbol 3 años, yo empecé muy grande. Pero la respuesta de mi mamá fue no. No la pensó nada. Es mi sueño. No. No puedes, y con obvias razones, todavía no me daban de alta. Ok. Tenía que tener chequeos anuales. Entonces, ahí fue donde entró mi padrastro, mi papá. Y ¿sabes qué? Pues yo tengo a mi familia en Guadalajara, todos mis tíos viven en Guadalajara. De parte de tu padrastro. Ajá. Entonces, vamos, lo llevamos. No creo que se quede, o sea, son como 1,000 niños, ni los van a ver, te ven como 20 minutos a cada uno, o sea, es imposible, es un mundo de gente, de todo México, de Estados Unidos, de todas partes del mundo, ¿no? Y ya, fuimos, y para sorpresa, que ¿saben qué? Pues sí, se quedó su hijo. A la torre. Y déjenlo aquí, lo vamos a meter a la escuela, hay una casa club, se llama, donde vives con otros niños futbolistas y te dan de comer, te llevan a la escuela, te asean, todo, o sea, todo normal. Y mi mamá dijo, bueno, la condición es que se queda, pero en casa de la familia de mi papá. Ok. Entonces, pues me quedé en casa de mis tíos, de uno de mis tíos, y ya vivía mi tío y su hermana, mi tía, vivía enseguida. Entonces dormía con mi tío, iba a comer con mi tía todos los días. Ok. Pero sí fue algo muy difícil porque para llegar a entrenar de mi casa hacía 3 horas de camino. Porque tu mamá no quiso que te quedaras ahí. Ajá, entonces Hubieras preferido haberte quedado ahí, la verdad. probablemente sí, porque hubiera convivido con más niños, pero creo que también el núcleo familiar me ayudó mucho, Ok. el estar cerca. Entonces yo lloraba muchísimo por ellos todos los días. Y no te decían, regrésate. Sí, pero nunca me animé a regresarme. O sea, yo lloraba y los extraño y todo eso. Y mi mamá decía, pues regrésate. No puedo, le decía. No sé por qué, pero nunca pude tomar la decisión de regresarme. Como que hubo algo que Que te tenía. me detenía. Hasta la fecha no sé qué es, pero me quiero imaginar que era el propósito de mi vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con ellos? Con ellos estuve, bueno, en ese equipo estuve 6 meses. Ok. Tuve un bajo rendimiento, me iba mal, me estaba adaptando, no me sentía pleno, no tenía amigos. De hecho, me acuerdo que una vez llegué tarde a un partido y ni siquiera se dieron cuenta que no había ido. Pobrecita. Entonces, así, imagínate, a ese nivel. Después me corrieron de ahí, me dieron las gracias y yo me iba a regresar para acá. Y por ahí un conocido de mi tío le dijo que no se vaya, lo voy a llevar a otro equipo que haga pruebas. Ujú. Y fui a otro equipo que era como una promotora deportiva. Ok. Ellos se dedicaban a entrenar niños y a venderlos a equipos profesionales. Qué feo se oye eso. Así se, pero así es el fútbol, es cruel. A venderlos. A vendernos. Y bueno, llegué a ese lugar y ahí fue donde cambió mi vida, donde dio un giro totalmente diferente. Ya había tenido otros, como el haber sobrevivido, que no es menos, pero ahí la vida deportiva como jugador fue ahí en ese equipo Morumbí, que ya después ellos me vendieron a Chiapas y bueno, en todos los lugares en los que he vivido. Oye, pero por ejemplo, ahí en cuanto te vieron, te aceptaron, o sea, no hubo nada que pensar. Ya había aprendido cosas en el otro lugar donde estaba. Ujú. Entonces mi mentalidad fue, bueno, llego a un lugar nuevo, tengo la oportunidad de ser diferente. Ok.
Ok. ¿Sí? Entonces, siempre nos etiquetan, ya sea en tu trabajo, en un equipo de fútbol más, donde dicen, ese jugador es malo en esto. Y es difícil que te quites esa etiqueta. Entonces yo dije, bueno, llevo a un lugar nuevo, no tengo etiquetas. Yo decido cuáles tomar, con cuáles identificarme. Y decidí identificarme con otro tipo de etiquetas. ¿Cuál querías ponerte ahora? El que luchaba, el que trabajaba duro, el que se esforzaba. Dentro de la cancha siempre es bueno tener comunicación, como en cualquier otro lado, ¿no? Entonces yo era muy tímido y dije, no, aquí no voy a ser tímido. Y en la cancha hablaba, no me callaba, acomodaba a todos. Y como que eso decía, wow, tiene liderazgo. Habla mucho y se escucha en toda la cancha. Entonces eso fue ese creo que fue la etiqueta que me ayudó a llegar a donde pude haber llegado. Y sabes que yo cuando te recuerdo de pequeño te recuerdo como alguien, como un líder. O sea, me dices tú que eras alguien tímido. Yo no te recuerdo como alguien tímido. Yo te recuerdo como alguien que hablaba, como alguien que movía las cosas, movía las piezas, movías a todos. Entonces yo creo que tal vez si todas estas cuestiones de estar en un lugar nuevo, como que te estaba quitando tu esencia, ¿no? Estabas tú permitiendo que quitara, que moviera lo que tú realmente eras, ¿no? Y ya cuando la viste de veras, ya sacaste lo que realmente tú eras, ¿no? Sí, porque conforme va pasando la vida, tenemos situaciones que hacen que perdamos identidad. Exacto. Y que a veces, como ya estamos tan profundizados en algo que no somos, se nos olvida quiénes éramos, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Entre tantos jugadores buenos, todos los niños eran más buenos que yo, ya había mucho ego, ya cada quien se juntaba con su bolita, igual imagínate, yo ni siquiera vivía con ellos, entonces pues no me hablaban y por eso fue tan difícil. Entonces cuando ya llegué al otro equipo, ya me fui a vivir a la casa club de ellos, dejé de vivir con mis tíos, me salí de la secundaria, también ya empecé a socializar más con otros niños, empecé a ganar confianza. El liderazgo no es algo con lo que llegues un día y lo puedas imponer. Okay. El liderazgo se gana, como en todo. Como el respeto. Como el respeto. Y es lo mismo en el fútbol. El liderazgo lo vas a obtener cuando ellos vean que haces lo que dices, ¿no? Que tienes valor en situaciones complicadas, que te admiran, que tomas buenas decisiones. Entonces, eso era lo que me faltaba en el otro equipo, como esa oportunidad. Entonces dije, bueno, aquí estoy en un lugar nuevo, ¿cómo quiero identificarme ante ellos? Porque nosotros decidimos cómo nos ven los demás. Y yo decidí que me vieran así, como realmente yo era. Wow. Entonces, después de ahí, hasta ese mismo equipo que me habían corrido, me hablaron para si quería regresar de nuevo. Fíjate. ¿Y qué dijiste tú? Sí. Fíjate que es de los momentos más satisfactorios de mi vida que le dije, no, gracias, aquí estoy bien. Pero me sentí muy bien, fíjate. ¿Y te quedaste en la promotora o ya te quedaste en un equipo? Me quedé en la promotora como 2 años. Ok, entrenándote. Entrenando. ¿Ellos pagaban todo por ti? Sí. Te miraban como una inversión, obviamente. Sí, supongo. es una inversión para ellos. Ok. Y pagaban todo por mí y después de ahí me vendieron a Jaguares de Chiapas. ¿Cuánto tiempo duraste en Jaguares? Jaguares duré 2 años también. ¿Y cómo fue tu rendimiento? ¿Cómo fue tu...? Ya tenía bien identificada mi identidad. Okay. Entonces la pude desarrollar muy bien. Ya iba con las etiquetas correctas y ya me veían de una forma. Entonces lo único que pasó fui a desarrollar lo que yo ya era y me sentía cómodo haciéndolo. Y me fue muy bien, crecí mucho, aprendí mucho, ya era algo profesional, ya me pagaban. Fue como mi primer paso donde por fin recibía mi primer sueldo, que era nada, eran como 2,000 pesos creo al mes, pero ya sentías como una retribución de tanto esfuerzo que habías hecho, ¿no? ¿Alguien te manejaba o
Después de que estuviste con la promotora, ¿alguien te manejaba o ya eras tú decidiendo a dónde irte, con quién irte, dónde jugar? Podría ser así, pero conseguí un promotor. También ellos se acercan a los jugadores que le ven potencial o que les gustaría representar. Como un Y manager. como un manager, sí, se llaman representantes en el fútbol. Okay. Y es un brasileño, se llama Nicola Gravina. Como Y, Nicola ándale, así. Y él fue el que siempre me ayudó, hasta los últimos días siempre me estuvo ayudando Okay. y siempre trabajamos juntos. ¿Cuál fue el último equipo en el que jugaste? El último equipo fue Atlético La Paz, ¿Dónde estás donde actualmente? actualmente estoy trabajando. Y ahorita ya no eres jugador, ¿verdad? No, ya no, ya dejé esa faceta. Y ahora te dedicas a qué, cuéntanos. Ahorita soy psicólogo deportivo del equipo. Okay. Estoy de cerca con los jugadores. Es complicada también la vida de un jugador. Estás solo, te quieren cuando juegas, cuando metes gol, y eres invisible cuando no juegas. O sea, la vida de un jugador es así. Okay. Un día eres el héroe y el otro eres el villano. ¿Y qué es lo que lo motiva a un jugador quedarse ahí, sabiendo que existe esta dualidad? El sueño de ser futbolista. En México te aseguro que un 90% de los niños quieren ser futbolistas. Y es un sueño que algunos lo llevan por decisión propia y otros por imposición de la sociedad. Pero si bien es a lo que se aspira, porque también es un deporte donde de no tener nada y jugar en canchas de vidrio y lleno de cholos como aquí en Hermosillo Y winas. y winas, No olvidemos las winas. puedes estar en estadios de otras partes del mundo, generar un patrimonio. Okay. O sea, te cambia la vida. Es visto como una manera de sobresalir. Dicen que el llegar a ser futbolista es como sacarte la lotería. Las probabilidades son las mismas. Son las mismas. Son las mismas, sí. ¿Y qué fue lo que te hizo decidir dejar de ser ya un futbolista, ahora ser el psicólogo del equipo? En la pandemia yo tuve una crisis existencial, ¿no? Las que pasamos todos o que deberíamos de pasar porque es donde crecemos. Y yo identificaba al fútbol como mi identidad. Si tú me preguntabas, ¿quién eres? Pues soy un futbolista, ¿no? Uh-huh. Y en ese punto, aunque no quisiéramos, perdimos nuestra identidad porque nuestro trabajo se terminó y el de muchas otras personas. Entonces yo dije, siempre creí que fui un futbolista, pero realmente no sé quién soy, Okay. ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que encontrar mi propósito. Y de la mano de un amigo psicólogo aquí en Hermosillo, emprendimos ese viaje. Y tardé más o menos un año, con dudas, con temores. En ese tiempo, pues todos nos quedamos sin trabajo, no cobraba. Como jugador, lo único que sabía hacer era jugar fútbol y no había lugares abiertos para jugar fútbol. Entonces dije, no puedo estar así toda mi vida, tengo que encontrar mi propósito. Entonces, después de mucho indagar, investigar y buscar respuestas, pues las encontré y entendí que mi propósito era servir. Servir a otros. Ajá, servir a otros. A veces lo hacía en la faceta de futbolista. El escenario puede cambiar, pero el propósito siempre va a ser el mismo. Ahora lo hago desde el área de psicología deportiva, ayudando a los jugadores a que sanen esas heridas que yo sé que tienen, porque también pasé por ahí. Uh-huh. A que aprendan que no podemos regalar nuestras emociones a algo que es efímero, que es el fútbol. Entonces, hay muchos futbolistas que pasan por depresión, muchísimos. Yo pasé por depresión como jugador, solo que no te das cuenta porque nadie te ha dicho qué es la depresión. Pero cuando aprendes a que las cosas significan algo y tienen una razón de ser, dices, yo tengo eso y no sabía. Entonces ¿qué puedo hacer? Ok, tienes que hacer esto para dejar de que eso suceda en tu vida.
Okay. Y los jugadores no tienen ese feeling. Okay. Y ahora fue algo que a mí me encanta hacer. ¿Ya existía esto? Sí, ya existía, pero normalmente los psicólogos deportivos nunca jugaron fútbol. Solo eran psicólogos. Solo eran psicólogos. Y digo, tiene su mérito, ¿no? Uh-huh. Pero créeme que yo siento exactamente lo que ellos están sintiendo. O yo sé cómo se siente. Yo sé lo que piensan. Cuando vas a tirar un penal, que está todo un estadio viéndote y solamente las cámaras enfocadas a ti, pasan 1000 pensamientos en tu cabeza. Eres muy malo, lo vas a fallar, te la va a parar el portero, llega el miedo, pero al final tienes que sobreponerte a todo eso. Entonces ellos saben que yo los entiendo porque también estuve ahí. Uh-huh. Y considero que eso me ayuda a tener cierta autoridad sobre ellos, de decirles las cosas no son por ahí. O cuestiónense cuál es su propósito, porque el día que se les acabe el fútbol, ¿qué van a hacer? ¿No? Porque no sabemos hacer nada. Y la mayoría de jugadores somos muy improductivos. Solo nos levantamos, entrenamos 2 horas en la mañana y se acabó tu día. Después videojuegos y estar todo el día acostado. Algunos van al gimnasio, pero somos muy improductivos, aprovechamos el día muy poco. Entonces no desarrollas otras habilidades, no aprendes otras cosas. Entonces cuando el fútbol se acaba, que es algo que nos va a pasar a todos los deportistas, el deporte se va a acabar, porque la edad pues no duras para siempre. Llegan otros jóvenes, más rápidos, más fuertes, más ágiles, y te vas quedando ahí. Y la gente se olvida de ti, y de pronto cuando te retiras el teléfono deja de sonar. Y así pasa. Entonces la mayoría no están preparados para eso. Y creo que por eso es tan importante esta área en el deporte, no para que los deportistas ganen todo y sean los mejores, no, sino para el día que dejen de ser deportistas, no tengan esas crisis existenciales y sepan qué van a hacer y cuál es el propósito en su vida. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, ¿no? ¿qué va a pasar? ¿Considerarías que estás viviendo la vida que soñaste? Sí, considero que estoy viviendo la vida que soñé porque encontré mi propósito. Okay. Y la vida adquiere sentido, ¿no? Cuando tienes un propósito, sabes para dónde vas. Y como te digo, el escenario puede cambiar, pero el propósito pero no. el propósito no. Y te refieres a servir en todo aspecto de tu vida, no solamente a los jugadores en esta área de psicología, sino te refieres a otras personas, otros escenarios, otras cuestiones. Siempre es servir para ti. Siempre servir, y es bien raro, o sea, nos reímos a veces mi esposa y yo, porque a veces estoy en un aeropuerto o en otro país y llega la gente y me dice, y me cuenta sus problemas, ¿sabes? Y ellos ni siquiera saben a qué me dedico ni quién soy, pero lo hacen. Yo creo que cuando tú obtienes tu propósito, todo alrededor de ti conspira para que lo consigas. Wow. Y es algo muy poderoso porque cuando tú estás en el lugar indicado, todo fluye. Y todo empieza a llegar y todo se empieza a acomodar. Por eso creo que Dios ha creado personas para cada cosa en la vida, pero hay algunos que no responden el llamado, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues sí suena algo insignificante, ¿no? Porque a veces me preguntan, bueno, ¿dejaste de jugar para servir? O sea, ¿dejaste de recibir aplausos en un estadio para servir? Qué loco, ¿no? Sí, pero yo creo que eso va aún más allá. Era más grande eso que lo otro. Sí, porque lo otro me hacía ganar tal vez los reflectores y el reconocimiento de la gente, pero esto me hace ganar a mí como individuo, y eso al final es lo más importante. ¿Crees que estuvieras en este punto de no ser por el cáncer, por ejemplo? No,
El cáncer era una pieza importante en tu vida para que tú llegaras a este momento. Sí, el cáncer fue el caos necesario para que empezara todo el proceso que tenía que llevar, ¿no? Wow. Y eso, en las charlas que he tenido y todo, siempre digo que el cáncer ha sido lo mejor que me ha pasado. Porque tal vez mi mamá no hubiera conocido a mi papá, tal vez yo no me hubiera hecho una persona resiliente, tal vez no me hubiera cuestionado por qué a mí, y hubiera seguido una vida sin un propósito, sin un hambre de respuestas o de crecimiento. Pero sin duda el cáncer fue lo más importante que me ayudó a generar esa revolución en mi vida, en mi familia, en cambiar tantos corazones, en el crecimiento mío y de todos los que están a mi alrededor. Sin duda fue piedra angular. Wow, me dejaste pensando mucho porque volvemos a lo que estábamos comentando al inicio, ¿no? De tener disciplina. ¿Qué es lo que te hizo tener disciplina? El cáncer es lo que te hizo tener disciplina. Y qué bonito que en este momento de tu vida seas capaz de decir que el cáncer fue lo que hizo que tú seas lo que eres ahora. Quisiera yo llegar en algún futuro a decir, el trastorno límite de la personalidad fue lo mejor que me sucedió porque fue el caos necesario para revolucionar mi vida. Sí. Hay una historia que me gusta mucho leer la Biblia porque te encuentras con este tipo de historias. Y hay una historia que me encanta donde una persona, Job, Sí. era pues rico, no sufría por nada. Entonces, tal vez por eso, en su pequeñez del mundo en el que vivía cómodo y estaba en su zona de confort. Pero pasaron muchas cosas, pero al final Dios dice, ok, vamos a sacarlo de esa zona de confort para llevarlo a un nivel más grande todavía. Y algunos ya sabrán lo que pasó. Sus hijos murieron, perdió sus riquezas, perdió a su esposa, quedó sin nada. Uh-huh. Y al final de eso tuvo muchas veces más de lo que había tenido cuando superó ese caos. Pero normalmente, cuando tú le pides a Dios, quiero ser paciente, ¿qué crees que va a pasar? Cosas que te van a hacer ser paciente. Claro. Señor, quiero ir a otro nivel en mi vida, ¿qué crees que va a pasar? Caos. Caos. Siempre caos. Y el inicio, sea el Big Bang o la creación que viene en el Génesis, inicia Era con caos. un caos. Todo inicia con un caos. Wow. Entonces yo siempre en las charlas y pláticas que tengo con las personas les digo, deseo que en tu vida haya caos. Porque si no hay caos, no vas a crecer. Y no hay otra. Mi manera de tratar a los jugadores es confrontarlos, a que vean la realidad, y la realidad es complicada. El mundo está muy dañado hoy. Y es la verdad. O sea, no hay para dónde hacerse. ¿Qué vamos a hacer con ese caos? O lo arreglamos o sigue siendo caos. Entonces yo considero que el caos es algo muy importante en la vida de todos nosotros. Y si tu vida está en caos en este momento, seguramente es porque es necesario. Y en algún momento vas a decir, estoy seguro que vas a decir eso, el caos fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque no hubieras crecido. No hay otra forma de crecer. No conozco yo, y si tú conoces una forma distinta de crecer, pues pásame la receta, pero yo no conozco otra forma. Es cierto. No hay. Y yo creo que las historias increíbles que tenemos, tanto tú como yo, fueron historias que a la torre, o sea, de caos, pues. Ajá. Por ejemplo, tu historia del cáncer, y yo puedo contar mi historia, no sé, de mis intentos de desvivirme y todo eso, pero son historias donde ha reinado siempre el caos. Pero después de eso es cuando empiezas a caer todas las piezas en su lugar y todo se empieza a redireccionar y todo empieza a tomar su curso, como tú decías. Cuando encuentras el propósito, como tú dices, es cuando todos empiezan a caer alrededor, no sé si me explico. Sí. Como si todo conspirara a tu favor, ¿me explico? Todo conspira a tu favor. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Alquimista. Uh-huh.
Se los recomiendo. Precisamente habla sobre eso, de que cuando sabes cuál es tu destino, todo conspira a tu favor. Y todo lo que pasó a tu vida puedes voltear para atrás y te ha servido para lo que estás haciendo hoy. Y es la única forma de ir hacia tu propósito. El problema es que normalmente no nos detenemos a decir quién soy y a dónde voy, o quién soy y cuál es mi propósito. Mientras no te cuestiones eso y te detengas y lo pienses y lo encuentres, seguramente vas a ir a un lugar equivocado o estás yendo a ningún lado. Ahorita lo que comentabas de pandemia, me resuena mucho lo que dijo un especialista. Gracias a Dios la pandemia nos trajo el hecho de que la gente ahora mira hacia adentro, pues. Entonces, aunque pandemia sí nos trajo muchas cosas complicadas y feas y horribles y todo eso, la única cosa buena que nos trajo es que la gente aprendió que necesitaba ayuda y que necesitaba verse a sí misma. Entonces, yo creo que no necesitamos ya otra pandemia. Necesitamos solamente ya nosotros vernos realmente y ver a dónde vamos. Y lo que tú dices de los reflectores en el fútbol y todo eso, en una vida cotidiana, los reflectores, pues, ¿qué viene siendo? El éxito, el que me miran, mira mi trabajo, mira cómo voy. Y no está mal, no está mal. La cuestión está cuando empiezas a poner tu valor en esas cosas y no en lo que realmente tiene valor, que es tu propósito, como tú lo decías ahorita. Entonces yo creo que está de más preguntarte que si pudieras sacarle la vuelta a algo de lo que haya pasado anteriormente, ¿lo harías? Pues supongo que no, ¿verdad? No, sí me arrepiento de cosas que he hecho, pero arrepentirse no significa que no las quieras en tu vida, porque eso es lo que te ha construido hasta este momento. Y la única realidad que tenemos es la que estamos ahorita sintiendo, lo tangible. El pasado, pues solamente está en nuestra memoria para recordarnos qué nos dolió y por qué no lo tenemos que hacer de nuevo. Pero de ahí en fuera no le veo más sentido. Y también para que sepas de dónde saliste. Y el futuro, pues es algo incierto. Si me hubieran preguntado el día que estaba postrado en una cama sin esperanzas de vivir, que el día de mañana yo iba a ser un futbolista profesional y todo eso, seguramente no lo hubiera creído, ¿no? Ni nadie en el hospital lo hubiera creído. Pero de eso se trata. El futuro es tan incierto que lo único que tenemos es el presente. Y hacer lo mejor que podamos en el presente, sin ganas, tristes, medicados, pero hacerlo. Ya eso nos traerá la disciplina, algo. Oye, ¿cómo te ves en un futuro, Abdiel? Me hago esa pregunta muy poco porque hasta ahorita No lo sabes. no lo sé y porque pasan cosas muy inesperadas. Lo único que sí estoy seguro es que en mi vida va a seguir habiendo caos y yo me tengo que esforzar por organizar ese caos. Ese es mi trabajo. Y voy a seguir teniendo problemas, situaciones difíciles. Ya estoy casado, también sigue habiendo problemas. Claro. Pero el trabajo nuestro no es preocuparnos por lo que ha de venir o por lo que ya pasó, sino qué vamos a hacer con lo que tenemos hoy. Y a eso es a lo que yo me dedico. Trato de hacer mi propósito el día de hoy en el área donde estoy o en el lugar donde estoy. Y todo lo demás va a fluir. Las personas que necesitan de ti van a llegar. Los lugares donde necesitan de ti van a llegar. Pero ahora me preocupo más por si me estoy preparando más para entregar ese servicio de una mejor forma. Okay. Entonces, mi tarea es prepararme bien. ¿Para qué? No sé. Para cuando se presente la oportunidad. Y se una el trabajo con la oportunidad y que ahí esté la suerte, ¿no? Y ahí encuentres el propósito. Ajá. Así es. ¿En este momento te sientes pleno? Sí, aprendí a estar muy pleno en el día de hoy.
Qué curioso porque me llega a la mente ahorita que estabas hablando de la Biblia y de Job, el cómo se habla también de darnos el pan de cada día. Yo creo que también se refiere no solamente a un pan de alimento, no de, dame el trabajo de cada día, sino que también se refiere a dame la estabilidad mental de este día, dame la fuerza de este día, dame la tranquilidad de este día. Ya mañana será otro día, ya mañana vemos lo que pase mañana, pues. Pero si estamos en el aquí y en el ahora y estamos pensando este día solamente, yo creo que viviríamos tan tranquilos. Así es. Y solamente necesitamos el aquí y el ahora. Sí. Y ya, se acabó. Sí, no existe nada más, lo demás lo crea nuestra mente. Exacto. Y es muy tonto porque si te detienes a pensar en los posibles futuros, pues al rato vamos a estar como las películas de Marvel, ¿no? Sí, como Cómo pudieron pasar las cosas, pero es algo inexistente. No podemos ni cambiar el pasado, ni tampoco podemos tener mucha injerencia en lo que va a suceder. Lo que sí tenemos injerencia es en cómo vamos a afrontar lo que viene y cómo resolvemos lo de hoy. A veces, te digo, se piensa que hablar de la Biblia te convierte en algo religioso, pero culturalmente la Biblia es el libro más vendido de toda la historia, el primero que se imprimió y está vigente después de 3000 años que fue constituido. Y por cultura la gente lo debería leer porque te ayuda a resolver muchos problemas. Y para leerlo no necesitas una religión, simplemente necesitas comprarla y leerla. Y listo. Y listo, pero yo baso mi vida en ella. Claro que me gusta mucho leer otros tipos de libros y todo, pero cada vez que leo otros libros me doy cuenta de que está impregnada la Biblia en ellos y que mucha gente se ha inspirado en ella para poder escribir y aconsejar. Las leyes en nuestra sociedad la Biblia está impregnada en cada una de ellas. O sea, nuestra cultura está impregnada por la Biblia en sí, el mundo en general, y eso no nos hace religiosos, simplemente nos hace sabios para tomar buenos consejos de personas que vivieron de cerca con Jesús, ¿sabes? Sí, claro. ¿A quién le agradeces en este momento de tu vida? ¿A quién le agradezco? Yo creo que agradecerle a una persona sería como incorrecto porque todo te trajo aquí. sí, y porque soy una construcción de todas las personas que pasaron por mi vida, hasta de ti, ¿no? Peleándonos y siendo competitivos. Probablemente eso fue lo que me dio disciplina, ¿no? Manchados del uniforme con chamoy. Así es. Entonces, tal vez mi mamá porque se aventó ese tiro inicial sola y sin un esposo. Y agradecimiento y también mi admiración hacia ella, porque soy un constructo de ella, de mi papá también, y te digo, y de muchas otras personas que han pasado por mi vida, pero sin duda mi admiración total para ella. ¿Algo más que quisieras agregar ya para finalizar? Pues creo que tocamos temas muy interesantes, me gustó. De todo. Sí, de todo. Me gustó mucho hablar contigo, verte de nuevo. Y solamente decirte eso, que lo que estás pasando hoy, no te enfoques en el caos que está pasando en tu vida, o si alguien nos escucha, que no se enfoquen en el caos que está pasando en su vida. Es algo normal y es algo que va a seguir pasando. Y no soy profeta ni veo el futuro, pero eso es lo que pasa, caos. Ahora, lo importante y nuestra tarea como seres humanos es encontrar la estabilidad en ese caos. Y la paz es algo que debe estar en nuestra vida siempre, porque felices no vamos a ser siempre. Exacto. A veces vamos a estar tristes, a veces vamos a estar enojados, a veces vamos a estar decepcionados, pero la paz es lo que nos da el equilibrio, porque puedes estar triste, pero en paz. Puedes estar enojado, pero en paz. Entonces considero que es importante que no busquen la felicidad porque es como un espejismo en el desierto. Busquen la paz y que la paz esté en su vida en todas las circunstancias. Creo que esa es la plenitud.
encontrar paz. La Porque tranquilidad. que las situaciones van a ser complejas y los sentimientos y emociones no las puedes apagar. Los sentimientos y las emociones están ahí. Tú decides qué hacer con ellas. Si hacerles caso o ser disciplinado y tomar la decisión. Sin ganas o sin fuerzas, pero tomar la decisión. Okay. Solo eso. ¿Algo más que quieras agregar o ya con eso te sientes No, bien? con eso me siento muy bien y gracias a ti también por la invitación. No, gracias a ti porque como te comento, tú fuiste de las primeras personas que yo quería tener aquí. Yo más que nada por la historia del cáncer, pero fíjate, o sea, me dejaste un mundo, no solamente el cáncer, me dejaste un mundo de enseñanza y eso lo agradezco un montón. Y yo creo que lo que hoy nos has compartido, sé que les va a funcionar, no solo a mí, sino a muchísimas personas. Y como tú dices, es el propósito de tu vida, o sea, tocar las vidas de otras personas para que también encontremos nuestro propósito. Así es. Entonces te agradezco mucho que hayas venido, Abdiel. Espero que todo te salga bien, espero que encuentres más caos, pero que también encuentres cómo acomodar ese caos. Así es. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ya se finalizó nuestro episodio. Si lo vieron hasta acá, les pido que por favor se suscriban, le den like, lo compartan con alguna persona que le pueda ayudar. Yo el día de hoy me quedo con algo. Si todo el caos de mi vida me ha llevado a estar sentada este día y poder platicar y conocerlos a ustedes, ha sido más que suficiente y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo creo que con eso me puedo quedar el día de hoy y me puedo quedar los días que vengan en el futuro. Les mando un abrazo, por favor síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.